La respuesta, tú vas a encontrar un sinnúmero y tú vas a poder reflexionar con ello y te vas a dar cuenta que existen muchas fórmulas en perdidos. Tú las recordarás, yo hice memoria de muchas de ellas en las cuales fui partícipe. Se empleaban un sinnúmero de fórmulas para predicar, las que al mirarlas hoy, muchas de ellas lamentablemente ya están dadas y ya no se están usando en llevar el Evangelio a los perdidos. Yo recordaba que antiguamente, y es muy escaso verlo aquí, a veces lo veo allí en la Lincoln con la Beach Boulevard, se paran dos señores, uno acá y el otro acá, y con un sign bastante alto que dice que Jesús salva, predican a viva voz, pero es escaso ver a personas predicando en las calles. A veces también es por el tema legal. A veces hay algunas ciudades que no permiten. Alguien puede reclamar y llamar y decir, esto me está molestando. Bueno, pero la predicación a la calle es algo que ya está oxidado, casi obsoleto. Hay personas que, al menos en mi país, lo hicimos. Con la autorización del Señor que manejaba el bus, le pedíamos permiso, nos subíamos y le decíamos, queremos solamente dar una palabra de verdad, que es el Evangelio. Y él nos decía, ok, suban. Y nos parábamos allí como los vendedores ambulantes, que recuerdo que ellos decían, yo no vine a vender, yo vine a regalar. Bueno, nosotros también allí empleábamos un vocabulario y predicábamos el Evangelio, haciendo alusión a textos bíblicos como el más conocido, porque de tal manera se daba el tiempo e incluían en sus programas visitar los. Muchas veces las personas, y mayormente tenían grupos de educación cristiana en las escuelas. Muchas veces las personas, incluso en las reuniones familiares, hacían alusión, mayormente en fiestas de celebración, llegaba el momento con la autorización de quien era el jefe de hogar, nos daban la oportunidad de poder hablar la palabra del Señor. La Biblia que tú tienes en tus manos, la Biblia nos enseña lo siguiente, nos enseña que la llave a usar para llevar a las personas a los pies de Cristo es la predicación del Evangelio. Eso es incambiable. Lo podemos hacer de distintas formas, no hay ninguna que esté para nosotros obsoleta, que tal vez pueda tener un poco de óxido, pero nosotros podemos, con la habilidad que el Señor nos ha dado, mejorar todo aquello y pararnos allí en los mercados y entregar un tratado, le decimos nosotros, un pequeño folleto para decirle a las personas cosas que son cruciales y que cuando son hechas en amor, con tiempo de oración, entonces ninguna palabra de Dios cae al suelo y se pierde. Amén. Todas son buenas. Amén. El Evangelio es la llave para llevarnos a Cristo. El propósito del Evangelio es llevarnos a Cristo. La clave es conseguir que la persona abra la puerta para recibir al Salvador. De hecho, Él lo dice. El Evangelio de Juan, hablando Cristo, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si uno no se preocupa de conocer a profundidad textos como estos, entonces no va a entender la bendición gloriosa
que hemos recibido y de la manera como nosotros podemos disfrutar de ello. Hemos entrado por la puerta, somos salvos, tenemos la posibilidad de salir y tenemos la posibilidad de en Cristo encontrar buen alimento. Jesús, tienes que aprenderlo bien, no hay otro. Jesús es el acceso a la salvación. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. Por eso que Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Solo que allí es un texto que a veces se usa mal y se le dice al mundo, pero de forma específica, ese texto está hablando a nosotros, la iglesia. Porque existe algo que debemos de ser muy conscientes y debemos de ser muy objetivos y debemos de ser muy honestos con nosotros mismos. El texto que acabo de citar, al decir Cristo que está llamando a la puerta, es porque en medio de la iglesia de Jesucristo también hay una resistencia a poder tener esta comunión a la cual Él nos quiere llevar. Él nos quiere llevar a instancias en donde podamos disfrutar de algo tan grandioso como es. Lo dice Él allí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, lo que va a ocurrir es lo siguiente, yo voy a entrar. Pero voy a entrar para darte una bendición tan extraordinaria, la cual se compara al hecho del cual tú vas a tener como la antesala de aquello que yo tengo prometido celebrar con ustedes, lo cual es las cenas del Cordero. Entonces, el hecho de entrar, en este texto que cité, el hecho de entrar y salir de lo que está hablando, por eso la importancia de interpretar bien la Escritura, porque si uno no la interpreta bien, entonces no va a poder conseguir tener la experiencia de lo que está diciendo la palabra del Señor. Él dice, el que por mí entrara será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Lo que está diciendo que el hecho de entrar y salir está hablando que en el Evangelio tenemos libertad. Libertad. Está hablando y está diciendo que Él es una provisión abundante. Nada te faltará. Además, está hablando que Él es nuestro sustento espiritual, es nuestro sustento material y es nuestro sustento físico. Mira de la forma simple que nos lo está diciendo. Por eso la importancia de que entres a la palabra del Señor y que vayas tú descifrando aquello que el Señor nos está enseñando en cada versículo de la Biblia. Yo soy la puerta. ¿Quieres entrar? Si tú entras, serás salvo. Y tú vas a entrar y vas a tener la posibilidad de tener libertad y conmigo tendrás provisión asegurada y todas aquellas cosas que están dentro del propósito de Dios serán tuyas. Pues ¿quién no vive así? Sin embargo, cuando tú comienzas a mirar la realidad existente, tú vas a encontrar que la mayoría de las iglesias, y concéntrate en esto, concéntrate en que la iglesia son personas. No estoy hablando de denominaciones, que conozco muchas por lo demás. Acabo de estar la semana pasada allí con la Alianza Pastoral de Los Ángeles y el Señor está abriendo una puerta de bendición porque mi amigo, apóstol, me dijo, mira, me entregaron un canal de televisión que lo tenían agarrado unos muchachos que estaban haciendo estragos con él y ahora yo lo tengo a cargo. Y entonces me dice, ¿y puedes venir? La mayoría de las iglesias de hoy ni siquiera saben que existe Cristo.
La mayoría de las iglesias existentes, hablo de personas, no saben cómo entrar por la puerta. Y la mayoría de las personas que no saben cómo entrar, menos saben permanecer en el camino correcto. Por eso que tú ves que cada cierto tiempo las personas pues se deslizan y viven una vida licenciosa lejos del propósito de Dios. Estaba yo leyendo sobre la Reforma Protestante que ocurrió en el siglo XV. Después de la Reforma Protestante, al transitar desde el siglo XV hasta el siglo XX-XXI, comienza definitivamente a perderse la idea concreta de que ellos implementaron. Recuerda tú las 5 solas actualmente, pues la gente, tú le preguntas a las personas qué son las 5 solas de la Reforma o qué es el establecimiento de la fórmula correcta para poder vivir en la verdad, pues estamos hablando en chino. Y simplemente habla de que debemos vivir por la gracia del Señor, debemos de creer en Jesucristo, debemos de reconocer que a Él es toda la gloria y debemos de reconocer de que la Escritura es nuestra regla de fe y de conducta. Esas cosas deben de ser algo que está de manera indeble grabada en nuestro corazón. Entonces, cuando tú comienzas a mirar la historia, que yo te recomiendo por lo demás, mira lo que está ocurriendo. Cuando tú transitas todos estos siglos hasta el siglo actual, tú vas a encontrar de que se han instalado distintas fórmulas para ser salvo. Por ejemplo, yo estaba recordando una, existen muchas, pero yo estaba recordando una de un hombre que yo se los he citado, el señor Charles Finley. Él es un hombre que comenzó viviendo en el calvinismo, después se mudó al arminianismo y finalmente fundó su propia teología y su propia filosofía. Y él incluso, cosas que la gente pues han seguido por millones, creó lo que se llamaba, según él, el banco de ansiosos. Es decir, él veía que las personas que llegaban a un culto eran todas personas que estaban con ansiedad. Entonces creó un banco de ansiosos. Y allí él implementó algo que es una negación tremenda a lo que enseña la palabra del Señor, que lamentablemente son millones que lo siguen. Él dijo que para poder sanar de todas aquellas cosas que están dañando el alma del individuo, está la voluntad humana. Casi parecido a lo que dijeron en el siglo XVIII respecto a que Cristo había muerto. Fue el creador de aquellos que hoy practican millones de millones de millones. Tú encuentras campañas evangelísticas en las cuales personas de renombrado nombre y talante, pues hacen lo mismo, invitan a las personas que pasen allí en su ansiedad y puedan ellos practicar lo que se llama decisionismo. Es decir, yo decido y empleo la razón humana para poder creer que ese acto que yo realicé me hace salvo. Eso es un gran error. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Estaba yo buscando un ejemplo y a mí me ha ocurrido muchas veces. El tema de las llaves. Todos tenemos una llave y las llaves, no nosotros, las llaves tienen la mala costumbre de perderse. ¿A quién no se le ha perdido una llave? Pero cuando tú miras ese ejemplo, tú lo puedes asociar de que esa llave perdida es comparable a que también, lamentablemente, con el paso de los años, se han perdido las fórmulas de la predicación del Evangelio. Cuando tú miras la vida de Jesús, Él ocupó fórmulas para predicar el Evangelio y, por ejemplo, nosotros hemos enfatizado de manera contundente, hasta ser medio pedante, en la fórmula que emplea Cristo. Fue la primera lección que Él dio. Y si uno
conoce a Cristo y sabe quién es Él y valora todo lo que Él hizo, entonces cuando nos enfrentamos a la palabra del Señor y escuchamos esto que estoy diciendo, pues me da el deseo de querer saber qué fue lo que Él comenzó haciendo. Y ahí es donde la fórmula más precisa para predicar el Evangelio, el mensaje más importante que se resume de una manera pero extraordinaria en las distintas áreas, es lo que Él nos dice en el Sermón del Monte. Lamentablemente no muchos lo conocen. El apóstol Pablo, en su presentación del Evangelio, él también llega a un punto que lo hemos analizado, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 21. Él dice algo que es extraordinario y le da el gran valor a lo que muchos han dejado de lado. Y hay mucha gente que dice que el Antiguo Testamento pues está obsoleto. No, el Antiguo Testamento es, como tú bien lo sabes, es la preparación para que conozcas la justicia de Dios, la cual dice, Pablo dice, esta justicia en la cual tú debes de vivir fue testificada por la ley y los profetas mayores y menores. Ellos hablaron respecto a esto. Entonces allí es donde viene el compromiso de agarrar tu Biblia y comenzar a mirar aquello que estructuralmente tú conoces. Tú conoces la ley, tú conoces la historia, tú conoces la poesía, tú conoces profetas mayores, profetas menores. Ese esquema que conforma la idea sistemática para que tú lo puedas usar, el apóstol Pablo dice, mira, tienes toda la ley y ahora, después de la ley y las profecías y la poesía y la historia, se manifestó Cristo. La justicia de Dios llegó a ti por medio de la fe en aquel que está claramente descrito aquí en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si hay algo dentro de la biografía de nuestro Salvador y Maestro que no conozcas, pues te vas a las cartas apostólicas para que puedas definitivamente creer de manera categórica en lo que Él nos enseña. Tú lo vas a encontrar en todos los pasajes. Esteban usó, cuando él predicó su último mensaje, usó la ley y también llegó a los evangelios. Pedro, al predicar el evangelio, encontró que el evangelio incluye la ley, incluye la historia, incluye los salmos, incluye las profecías. Y cuando él predicó de esta manera, incluyendo todas las cosas que están registradas en la ley, la historia, la poesía y las profecías, lo que ocurrió fue lo siguiente. Él abrió la puerta para que pudieran entrar 3.000 personas que estaban prisioneras. Y en el día de Pentecostés, donde nace la iglesia, se comienza la predicación de un evangelio que es completo. Jesús, me encanta lo que Él dice y no ha cambiado. Tú puedes saber que la palabra del Señor es ayer, es hoy y es por siempre. Entonces Jesús dijo lo siguiente, algo que es de antaño, pero es algo de hoy. Jesús dijo que los intérpretes de la ley, lo que han hecho, y te vuelvo a decir lo mismo, no solamente Cristo lo está diciendo de los intérpretes de la ley, sino que Jesús también lo está diciendo del tiempo moderno, en donde muchos lamentablemente han quitado la llave del evangelio y lamentablemente lo han suplantado por interpretaciones que parecen evangelio, pero como tú bien sabes, la fórmula es pues di una media verdad que se va a transformar en una gran mentira. Entonces Jesús dijo que los intérpretes de la ley lo que han hecho, han quitado la llave del evangelio.
Te lo acabo de decir recién con un hombre famoso. Charles Finney quitó la llave del Evangelio y comenzó a poner lo que él pensaba que la gente podía creer y empezó a implementar dentro de las iglesias lo que se llama hoy decisionismo. Interpretaciones falsas. Y aún, cuando tú los confrontas como Cristo lo hizo, siguen en su afán distorsionado de presentar la verdad que no es tal. Eso ocurre hoy. Se han negado a usar la verdad del Evangelio para que la gente entre en el reino de Dios. Lo dice Cristo directamente a los fariseos. Le dice, ustedes han quitado las llaves de la ciencia. Y es un mal porque existe la definición que calza muy bien respecto a personas que no predican el Evangelio o que lo predican y lo predican mal. Lo que están haciendo es lo siguiente: no entras tú y no dejas entrar a otros. Por eso que tus compañeros de trabajo todos no son salvos. Por eso que tu familia pues no es salva. Mira la secta de los fariseos. En la presentación de la ley, la historia, los libros poéticos y las profecías, todo esto que es, como tú lo has aprendido, es la preparación para la venida del Redentor. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, tú bien sabes, es sombra y figura del que había de venir. Cuando tú miras las costumbres del fariseísmo, tú vas a ver que ellos, si bien es cierto, hablaban de ello y tenían muchas prácticas que están allí en el Antiguo Testamento, pero aunque no la habían quitado, seguían haciéndolo. Tú, por ejemplo, si te trasladas desde el Antiguo Testamento y te metes en el Nuevo Testamento, y entonces tú vas a ver de que allí en el templo, pues sacrificaban a animales a destajo. Eran cientos, y los que no tenían un animal, pues iban la ofrenda de los más pobres, llevaban unos palominos, llevaban algunas semillas. Todo lo que enseñaba la ley. Pero mira, escucha esto. Tenían prácticas del Antiguo Testamento, pero aunque no las habían quitado, por ejemplo, el sistema sacrificial, lo que habían hecho de aquellas cosas que están conformadas aquí en la ley, ellos las habían deformado de tal modo que no funcionan. Han distorsionado el Evangelio, han distorsionado la verdad. Tú te das cuenta por qué Cristo, al mirar eso, pues su celo le subió hasta más arriba de su cabeza. Y entonces, mirando lo que hacían, que eran prácticas reguladas por el Antiguo Testamento, entonces se fue donde ellos y tomó las mesas de los cambistas, se proveyó de un látigo y comenzó a dar de látigos a todos. Hay mucha gente que, lamentablemente, no se dan cuenta que Satanás, la propia carne del individuo, ha trabajado arduamente. Déjame hacer entre paréntesis. Déjame decirte algo. ¿Por qué estoy enseñando esto? Esto es la seguidilla de una cantidad de sermones que he venido enseñando. Porque este es el año de la evangelización.
Entonces debemos de proveernos de la verdad para hablar la verdad, porque es la verdad la que hace libre a los individuos. Entonces, hay muchos que no se dan cuenta que Satanás ha venido trabajando arduamente en que la predicación del Evangelio puro no sea predicado. Ha puesto allí un sinnúmero de prácticas y acciones que parecen Evangelio, pero no lo son. El enemigo ha hecho que la iglesia contemporánea tenga prejuicios respecto a la predicación del Evangelio, del cual Pablo en Romanos dice, algo que tiene que ser, pero realmente categórico en nuestra vida. Cuando nosotros predicamos el Evangelio en los distintos ámbitos, o hoy como estamos pretendiendo hacerlo, tomando nuestro teléfono y buscando a nuestros contactos, y allí vamos a conocer, o no, vamos a recordar a muchos de los cuales conocemos que esa persona tiene una necesidad profunda y está viviendo, muchos de ellos, yo conozco personas que están viviendo en la violencia doméstica, hay personas que no saben lo que es el matrimonio, hay personas que no tienen identidad y tú ves la cantidad de gente que no tiene identidad. Entonces yo, ahora, no creo al enemigo, el cual ha hecho que la iglesia contemporánea tenga muchos prejuicios respecto a la predicación. Para mí, predicar el Evangelio es una bendición y yo creo lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Lo puedo hablar aquí, lo puedo hablar allá, lo puedo hablar en distintos lugares donde yo tenga la oportunidad de hablar el Evangelio. Para mí es una bendición. El enemigo ha promovido prácticas que son abominables. Por ejemplo, esto es tan usado. Acaban de usarlo en la campaña evangelística allá en Perú. La gente recibía el típico librito que les entregan. Las 4 leyes espirituales. Entonces, cuando tú lees y tú entiendes el mensaje del Evangelio, lo que tú vas a encontrar, que las leyes espirituales son falsas. Es decir, están entregando un Evangelio falso. Y eso se conjuga con la respuesta de Cristo cuando le preguntaron, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Él dijo, no, son poquitos. El enemigo, las organizaciones, las personas, los indoctos, los necios, han promovido prácticas que son abominables. La presentación del Evangelio, como lo están haciendo, es uno, porque la presentación del Evangelio que hacen no contempla arrepentimiento. Tú lo ves allí y por ninguna parte aparece arrepentidos y convertidos. Pero sí te dicen, tú eres importante para Dios. Oh, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sin arrepentimiento, sin conversión. Entonces, cuando tú miras las leyes espirituales de la salvación que presentan muchos en su trabajo evangelístico, lo que tú vas a encontrar que ninguna de las 4 leyes del plan de salvación habla de arrepentimiento. ¿Qué es lo que están haciendo? Están proveyendo cielo sin mencionar el infierno. Así es. Están hablando de eternidad sin arrepentimiento. Tú recuerdas que en el siglo XIX 2 grandes personajes que promovieron la fe cristiana a través de todo el mundo. Uno de ellos fue el creador del Ejército de Salvación. Otro fue el predicador, príncipe de los predicadores, el señor Charles Spurgeon. Él dijo, el siglo XX es un siglo donde no van a hablar de arrepentimiento ni de infierno y menos de conversión. Parece que tú ves a la gente. Yo lo he visto.
gente que conmovida por el mensaje, carismático, pues pasan allí al frente, les hacen repetir unas palabras. Escribe en tu Biblia, toma, recibe esto, desde este día eres salvo. ¿Salvo de qué? Considera esto. Lo hemos venido repitiendo siempre. Considera esto. Considera la necesidad de conocer, creer y confiar en los 66 libros. 66 libros. Considera conocer y creer y confiar en los 2 testamentos. Considera la Biblia de acuerdo a lo que dice el apóstol acerca de Jesús. Él dice, debes de conocerlo por la ley de Moisés, como debes de conocerlo también por los profetas. Estos son medios efectivos que te van a hacer presentar un mensaje evangélico increíble. Los profetas que tú puedes ver aquí en la palabra del Señor, cuando tú los ves, la manera en que ellos presentaron el mensaje, algunos preparando el camino para la venida del Bautista y posteriormente Jesús, ellos lo que hicieron fueron muy persuasivos con respecto al mensaje del Evangelio. Si tú, por ejemplo, estaba leyendo yo ayer, me encanta el discurso de Esteban. Esteban, tú lo conoces, fue el primer mártir de la iglesia. Y cuando tú lees su discurso, que es bastante extenso, tú vas a encontrar a un hombre que enfrenta a la chusma y les predica el evangelio valientemente. Y él recorre el Antiguo Testamento presentando a Abraham, Moisés, la esclavitud, la liberación. Y finalmente, a pesar de que te vas a encontrar con una sorpresa, es que al final de predicarles toda la verdad, todavía vas a encontrar gente que es dura de cerviz, incircuncisos de corazón y tienen los oídos tapados. Están siempre resistiendo al Espíritu Santo. Además, manifiestan una característica. Es que cuando les predican la verdad se enojan. Así dice, se enfurecían cuando les decían la verdad. Estamos empeñados en llevar adelante un programa de evangelismo. Entregué hace algunos días atrás un formulario para que puedan comprometerse, no conmigo, con Dios. Y he estado enseñando, ya llevo 2 meses, a un pequeño segmento de la iglesia, que aprendan para que puedan cumplir con la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión es un mandamiento que debe de ser cumplido. Quien no lo cumpla, lamentablemente, se expone a consecuencias que son trágicas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, en mi afán de enseñar, para que podamos hacer un buen evangelismo, cuando tú conoces las profecías, tú conoces las profecías y comienzas a ver que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que son proféticas y todas ellas se cumplieron en Jesús. Todo lo que se dijo de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió de manera perfecta. ¿Por qué es importante enfatizar en ello, conocerlo? Tal vez la profecía más conocida o la que se me viene a la mente es, tú sabes que un profeta mayor habló y dijo exactamente dónde va a nacer el Salvador. Él le dijo, oh tú Belén Efrata, la más pequeña de todas las naciones de la tierra, de ti saldrá el Salvador. Nació en Belén,
Se cumplió la profecía. Entonces, cuando tú conoces profecías, todas que se cumplieron, todo lo que se dijo de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió. Y entonces nos enseña lo siguiente. Me da valor porque las predicciones de los profetas presentan un poderoso caso de revelación e inspiración que existe en la Biblia. Entonces, cuando uno comienza a enseñar a los escépticos o a los que no creen y escuchan y leen las palabras proféticas, por ejemplo, de Isaías, Ezequiel, Joel, o comienzan a mirar las palabras de Jesús en su evangelio, especialmente Mateo 24, de él surge o no puede sino que decir, al ser desafiado a pensar en que este no es un libro común y que las cosas que se cumplieron antes de manera completa y perfecta son las mismas que se van a cumplir de manera completa y perfecta. Amén, aleluya. Entonces, cuando tú le hablas a las personas y les dices que Cristo viene, pues Cristo va a venir. Y cuando tú les dices que llegará el momento en que se levantará un poder maligno que establecerá un sistema de orden económico, riqueza en esta tierra, entonces van a creer. Y cuando tú los alientes a que ellos definitivamente puedan conocer a Cristo antes que sea demasiado tarde, antes que venga el quebrantamiento y antes que la tribulación se manifieste, pues la iglesia no va a estar. Mateo lo confirma y dice claramente, mira, todas las cosas pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Valora la ley que fue diseñada, la ley, recuerda, la ley, Antiguo Testamento, fue diseñado como una herramienta evangelística. Mira lo que dice Pablo. Pablo en Romanos 7:7 dice lo siguiente, dice yo Pablo, pues yo no tendría conocimiento del pecado que cometo. Pero hoy, por medio de la ley, me doy cuenta que soy un asesino, un ladrón, un mentiroso, un hipócrita. Por medio de la ley me descubre. La profecía que está aquí lo que hace es lo siguiente, me habla mi intelecto. Mientras que la ley lo que hace es que habla a mi conciencia. Todas las profecías que están aquí, lo que hacen es producir fe en la palabra de Dios, mientras que lo demás, lo que hace es que trae a mi vida el conocimiento de que yo soy un pecador. Amén. Aleluya. Es muy importante que entiendas de manera completa. De hecho, lo hemos analizado durante mucho tiempo. Muchos de nosotros aprendimos prácticamente casi completo el Salmo 19, verso 7 en adelante. Pero en el inicio de ese Salmo, el verso 7, se nos refrendó algo que ahora lo estamos valorando más, porque Pablo dice, mira, la ley me sirve porque la ley me descubre. La ley me descubre, la ley me dice a mí que yo soy un pecador, que yo soy un mentiroso, que yo soy falso, que yo soy hipócrita, que yo pues, todo lo que la ley me describe. Pero aparece el Evangelio, que es salvación. Por eso que el Salmo 19:7, haciendo alusión a lo que acabo de decir, dice, la ley de Jehová es perfecta, lo que hace es que te lleva al Evangelio y todo eso que descubres por la ley que tú eres, entonces el Evangelio convierte tu alma. Amén, aleluya.
Cuando vamos con el Evangelio, hay algo interesantísimo que debemos de aprender. Déjame citarte un ejemplo muy descriptivo para que tú puedas captar allí y aprender el tema de la obra de Dios, la que Él quiere hacer por medio de la evangelización. Cuando yo intento ilustrar la función de la ley de Dios, claramente escrita aquí, me voy a un ejemplo que ocurre con la ley civil, es decir, la ley que está establecida aquí en la sociedad. Escucha bien esto, mira, imagínalo por favor. Usa un recurso extraordinario como es la imaginación. Imagina esto. Suponte tú que yo te dijera lo siguiente: mira, sabes, tengo buenas noticias para ti. La buena noticia es que alguien pagó tu multa de $25,000 porque te excediste en la velocidad. Probablemente la respuesta de quien le estás diciendo esto sería: ¿qué estás diciendo? Me parece que no son ninguna buena noticia, pues lo que me estás diciendo no tiene sentido. Yo no tengo ninguna multa de $25,000 por exceso de velocidad. Entonces las buenas noticias que aparentemente presumían que serían buenas no son tan buenas, sino que son una tontería. Además sería hasta ofensivo, porque me estás diciendo que quebré la ley. Gloria a Dios. El mismo ejemplo, dicho de otra forma. Escúchame, concéntrate. Escucha bien lo que te estoy enseñando. Otra forma de decir las cosas. Si yo expreso la noticia de una manera distinta, seguramente me vas a encontrar que tiene sentido. Piensa en el Evangelio. Si yo te digo esto: mira, mientras tú estabas manejando hoy, el radar de tránsito dejó registrado que pasaste a 90 kilómetros por hora en una zona de escuela para ciegos con una señal que decía solo 25 millas. Allí habían 10 señales de tránsito que dejaban bien en claro que la velocidad máxima en esa zona son 25 kilómetros por hora, pero tú te las cruzaste todas a 90. ¿Sabes qué? La ley iba a tomar su curso por la infracción que habías cometido. Pero alguien que ni siquiera tú conoces pagó el trámite, pagó la multa por ti. Eres un afortunado. Eso sí lo creemos. Aprende esto. Puedes apreciar tú, creer firmemente que en tu evangelismo lo que tú tienes que hacer es decir primero lo que se ha hecho mal. Pero lo que se ha hecho mal debe de estar fundamentado en la ley, o si tú quieres llamarlo, los 10 mandamientos. Así es. Gloria a Dios. Esto hace que las cosas que tú enseñas a la gente tengan sentido. Porque si no se da una clara instrucción de que se ha violado la ley, entonces las buenas noticias parecen que son una tontería, incluso ofenden. Pero una vez que tú has entendido que has roto la ley, las buenas noticias llegan a ser buenas de verdad. Gloria a Dios. Enseñaba yo el jueves un ejemplo que es típico. Está sacado de una estadística en donde descubrieron que todas las personas que
van a hacer evangelismo, hablan de cosas que la gente queda así como ¿qué? ¿Que murió por mí? Pues ¿y qué culpa tengo yo? ¿Murió por mí? Por tu culpa lo crucificaron. ¿Qué? Entonces la gente comienza a cuestionarse todo lo que tú le dices. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, pues les parece una locura y hasta ofensivo. Esto lo dice la Biblia. La Biblia dice que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Va a ser ofensiva porque yo estoy, de la manera como lo hago, insinuando que eres un pecador, un mentiroso, un falso, cuando yo no pienso eso de mí mismo. Por lo demás, él dice, pues yo conozco gente que es peor que yo. Si nosotros tomamos tiempo para seguir los pasos de Jesús, tu evangelismo va a tener sentido. ¿Sabes a qué te animo? No alcancé yo a dictar esa clase, la mencioné. Pero hay un ejemplo que es extraordinariamente interesante cuando tú comienzas a interpretarlo a la luz del conocimiento que tú has recibido. Cuando tú consideras el diálogo de Cristo con la mujer samaritana, tú vas a quedar pero realmente sorprendidísimo de la forma como se debe de hacer evangelio. Déjame recordarte el título del sermón. El sermón se llama Discipulado y Evangelismo usando herramientas digitales, haciendo evangelismo online. Déjame entrar al final en esto. Actualmente la innovación tecnológica, escucha bien esto, mira. Actualmente la innovación tecnológica requiere de muchos menos recursos, más que nunca en la historia. Sin embargo, su alcance es mayor que nunca. Por ejemplo, tú sabes que un teléfono, este teléfono que tú cargas ahí en tu mano, tú sabes que ese teléfono tiene más tecnología o tecnología más avanzada que el satélite que llegó a la Luna. Las herramientas de innovación, las redes sociales, durante todo este tiempo han sido lideradas por el mundo, no tan solo en las comunicaciones, la ciencia, la música, el arte, la cultura. Ha alcanzado un desarrollo increíble porque hoy conocemos lo que algunos no lo quieren, se llama inteligencia artificial. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Con la tecnología que usamos a diario, tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que nos permite? Llevar a cabo la gran comisión, asumir el desafío global de llevar el Evangelio a todo el mundo, donde son millones de millones de millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Hay una estadística que encontré, dice lo siguiente: en Perú solamente Facebook ha penetrado en la población global a no más del 30%. Entonces, hermanos, con esto en mente, no vamos a hacer nada nuevo. Yo no sé si tú cargas allí en tu archivo de documentos de iglesia, si tú cargas allí y has sido diligente, ordenado y eres un cristiano que conoce su fe, si tú has mirado en nuestro reglamento de fe y conducta, nos dice que debemos de proclamar el Evangelio en el ámbito nacional, mundial, usando todos los medios de comunicación disponibles. Ahí lo dice. Nada nuevo.
La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? La mía es, lo haré con la ayuda